mis primos les encantaba contar historias de miedo cuando nos reuníamos los fines de semana. Por las noches nos dirigíamos al jardín trasero para hacer una fogata en compañía de algunos de nuestros padres, según ellos, para cuidarnos, pero en realidad era para darse una escapada e irse a tomar. Eso era casi todos los fines de semana. En una ocasión uno de mis tíos nos contó una historia, un poco alucinante, de la cual no sabemos si fue verdad o pura invención lo que él nos dijo. Cuando era un adolescente de más o menos nuestra edad, le gustaba acompañar a sus cuates a la orilla del río. Con ellos pasaba horas de diversión. Se metían a nadar y después comían de la huerta, lo que ellos querían, pues ahí todo lo tenían. Era el terreno del papá de uno de sus amigos. Así pasaban sus vacaciones. Pero en una ocasión estaba discutiendo su papá con un amigo. Don Luis se llamaba el señor. Por algo nosotros no sabíamos qué pasaba y decidimos marcharnos. Al día siguiente le preguntaron qué había pasado con la discusión del día anterior, y nos dijo que su papá estaba hablando de una mujer que él siempre veía, solamente en las noches, pero no se explicaba de dónde venía. Solamente se metía en su terreno para perderse entre las milpas de maíz que tenían sembrado. Pero su amigo no le cree. Dice que a lo mejor estaba tomando porque recientemente acababa de perder a su esposa y él se refugiaba mucho en el alcohol. Pero él insistía que todo era verdad. Incluso le dijo que siempre traía un vestido blanco muy largo, que le cubre hasta los pies y su pelo es muy largo, como la misma noche, que nunca se alcanza a ver su rostro, porque lo trae cubierto con un velo, como si fuera una novia. Y después de tanta discusión, decidieron que esa noche lo comprobarían con sus propios ojos, y nosotros por curiosidad nos escondimos entre los maizales, pero primero fuimos por unas cosas para pasar la noche también. En el terreno, que era muy grande, tenían una pequeña choza, casi en el centro del mismo, y en ella tenían solamente una cama y un pequeño baño, unas cuantas cobijas para cuando hacía mucho frío, y el que se quedaba a velar su cosecha. Esa misma noche, para colmo, hacía mucho frío, y en la superficie del río se postró una niebla, muy extraña y muy densa, algo muy raro para nosotros, que no sabíamos si era normal ese fenómeno. Su papá y su amigo estaban ya alistándose también para el encuentro. Pero en eso don Luis, su amigo, sacó una botella de aguardiente y comenzaron a tomar. Ya al pasar del tiempo, que para nosotros fue eterno, cuando de pronto se escuchó un quejido, como el de un enfermo. ¿Qué es eso? Y una segunda vez, pero esta vez se escuchó más cerca. En ese momento corrimos hacia la choza, y cuando entramos, la sorpresa que nos llevamos. Estaban noqueados. Su papá y su amigo se habían terminado la botella de aguardiente. Intentamos despertarlos, pero no tuvimos suerte. Apagamos las luces para no llamar la atención. En ese momento se dejó ver una mujer alta, con un vestido blanco, largo, tal cual como lo había descrito su papá, y llevaba un velo en su rostro, por lo que no vimos su cara. Lo raro es que se quedó parada, como esperando algo. Fue entonces que despertó don Luis y nos descubrió. ¿Qué hacen aquí, chamacos? No contestamos. Únicamente señalábamos hacia afuera, donde estaba la mujer, y al verla don Luis quedó maravillado por su silueta de la mujer, como si estuviera encantado. Él salió hacia su encuentro. Tratamos de detenerlo, pero no pudimos. La mujer solo lo fue llevando hacia el río, y entonces se escuchó un alarido muy grotesco, como si estuvieran matando a un animal en vida. Era don Luis. Venía despavorido, como si lo persiguiera algo o alguien, huyendo del lugar sin decir nada. Después de un tiempo nos enteramos por un amigo que don Luis había enfermado y murió. Nadie sabe por qué, pero su papá le dijo que le reveló algo muy perturbador don Luis. Le dijo que ese día siguió a la mujer casi hasta llegar al río y que tenía un muy buen cuerpo, que lo cautivó. Él le hablaba a la mujer, pero ella no le respondía. Pero al estar en la orilla del río,
se quitó el velo y se volteó para mostrarme su rostro, el cual era una atrocidad, era horrible, tenía una cara de caballo. Fue cuando grité y salí de mi trance para correr por mi vida. Cuando ya creíamos que no lograríamos sacarle algo de información, fue entonces que él mismo nos comentó, después de un tiempo de que mi tío nos contara esa historia, que nos dejó impactados, sí nos entró un poco de curiosidad y le insistíamos de una y mil formas para que nos dijera qué había pasado después de eso, porque cuando nos platicó esa historia, él cambió de una manera rara. ¿Será que al recordar esa experiencia que vivió de adolescente realmente lo traumó? Bueno, niños, después de tanto pensarlo, me propuse platicarles el resto de esta tan desafortunada historia. ¿Sí recuerdan algo de lo que les comenté ese día? Sí, tío, respondimos. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Y por qué cambió su forma de ser después de que nos platicara aquella fascinante historia? Como les había dicho, cuando tenía su edad ocurrieron un sinfín de cosas extrañas, sobre todo después de la muerte de don Luis. Pues ahí no terminó todo. Cuando pensábamos que todo había pasado, algo comenzó a ocurrir. Pues hacían comentarios algunas personas que estaban apareciendo cuerpos de hombres muertos a la orilla del río, con una expresión de espanto en sus rostros y en un estado algo deplorable, que no sabían por qué estaban en esa descomposición tan avanzada, pues era como si estuvieran semanas dentro del agua, y lo más raro era que se reportaban desaparecidos de un día para otro. Entonces, no era lógico que estuvieran así, y eso siguió sucediendo un buen tiempo, pero nada ni nadie se explicaba cómo sucedían esas muertes. En una ocasión, ya estando en planes de boda con su querida tía, ya se me había olvidado lo ocurrido, y pues como saben, aquí estamos. ¿Pero por qué estás tan nervioso, tío? Al parecer nos estás ocultando algo más, ¿o no? Está bien, pero por favor no se lo digan a nadie, ni a sus padres. ¿Está claro? Prométanlo, por favor. Te lo prometemos, que nunca le diremos a nadie de lo que estás a punto de contarnos. Ok, después de casarme con su tía, tuvimos a Fernando. Él tenía un par de meses de nacido, y yo estaba muy contento por ser papá, y andaba festejando con mis amigos de la infancia, y al calor del alcohol empezamos a comentar acerca de lo sucedido años atrás, y uno de ellos nos platicó que hacía un poco tiempo la había vuelto a ver, a la mujer misteriosa, puesto que a él le encantaba tomar, y textualmente nos comentó que era muy hermosa físicamente, pero nunca dejaba ver la cara, nada más se te insinuaba, y efectivamente se introduce rumbo al río, en donde se pierde en la penumbra de la noche para después soltar un alarido muy lastimoso. Y como es de machos, nos propusimos ir a ver por nuestros propios ojos nuevamente aquella misteriosa mujer. Ya andábamos un poco pasado de copas, por lo cual no recuerdo bien qué pasó realmente, pero al estar esperándola, bajó la temperatura drásticamente, como aquella noche, y de pronto, a lo lejos se dejó ver una silueta, acompañada por una niebla muy densa. Era como la 1 de la madrugada, hasta eso no era tan tarde, y como buenos hombres nos fuimos acercando lentamente, hasta que la visualizamos bien. Estábamos a unos cuantos metros de ella. Entonces, Beto, el más aventado, le empezó a decir cosas obscenas, y en realidad, por la espalda era una mujer muy llamativa, y cuando tuvo nuestra completa atención sobre ella, comenzó a caminar, y literalmente no se veía que sus pies tocaran el suelo, y se fue introduciendo más y más al río. Cuando estaba a pie del mismo, Beto siguió con sus piropos, subidos de tono, y en ese momento la mujer se retira el velo. Fue entonces que mi amigo ya casi la agarraba por la espalda y se dio la vuelta para lanzar un alarido de muerte. Fue entonces que a nosotros se nos acabó el encanto y salimos corriendo. De reojo vi algo, que cuando lo recuerdo se me enchina la piel, pues ella tenía a mi amigo abrazado, y como si le estuviera sustrayendo la vida, con sus fauces bien abiertas, y él solamente se retorcía, y ella con ese rostro tan espantoso, que no sé si lo imaginé por lo ebrio que estaba, pero al parecer me sonrió.
Fuimos corriendo para avisar a las autoridades de lo ocurrido, pero no nos tomaron en serio por el olor tan fuerte que traíamos alcohol. Ya en la tarde del día siguiente, encontraron el cuerpo de mi amigo Beto, boca abajo a la orilla del río, con ese aspecto deprimente, y fue entonces que supe por qué las demás víctimas encontradas tenían ese aspecto cadavérico y sin color en su piel, pues ella les chupa la vida.